Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que provees. Alabamos y bendecimos tu nombre. Guíanos, santifícanos, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos de nuevo con ustedes. Después de un breve descanso, la Constitución Gaudium et Spes, vamos a continuar la sección 3, artículo 60, algunas obligaciones más urgentes de los cristianos respecto a la cultura. El reconocimiento y ejercicio efectivo del derecho personal a la cultura. Hoy día es posible liberar a muchísimos hombres de la miseria de la ignorancia. Por ello, uno de los deberes más propios de nuestra época, sobre todo de los cristianos, es el de trabajar con ahínco para que tanto en la economía como en la política, así en el campo nacional como en el internacional, se den las normas fundamentales para que se reconozca en todas partes y se haga efectivo el derecho a todos a la cultura, exigido por la dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social. Es preciso por lo mismo procurar a todos una cantidad suficiente de bienes culturales, principalmente de los que constituyen la llamada cultura básica, a fin de evitar que un gran número de hombres se vea impedido por su ignorancia y por su falta de iniciativa de prestar su cooperación auténticamente humana al bien común. Se debe tender a que quienes están bien dotados intelectualmente tengan la posibilidad de llegar a los estudios superiores y ello de tal forma que a la medida de lo posible puedan desempeñar en la sociedad las funciones, tareas y servicios que correspondan a su aptitud natural y a la competencia adquirida. Así podrán todos los hombres y todos los grupos sociales de cada pueblo alcanzar el pleno desarrollo de su vida cultural de acuerdo con sus cualidades y sus propias tradiciones. Es preciso además hacer todo lo posible para que cada cual adquiera conciencia del derecho que tiene a la cultura y el deber que sobre él pesa de cultivarse a sí mismo y de ayudar a los demás. Hay a veces situaciones en la vida laboral que impiden el esfuerzo de superación cultural de hombre y destruyen en el afán de la cultura. Esto se aplica de modo especial a los agricultores y a los obreros, a los cuales es preciso procurar tales condiciones de trabajo que lejos de impedir su cultura humana, se fomenten. Las mujeres ya actúan en casi todos los campos de la vida, pero es conveniente que puedan asumir con plenitud su papel según su propia naturaleza. Todos deben contribuir a que se reconozca y promueva la propia y necesaria participación de la mujer en la vida cultural. La educación para la cultura íntegra del hombre. Artículo 61. Hoy día es más difícil que antes sintetizar las varias disciplinas y ramas del saber, porque al crecer el acervo y la diversidad de elementos que constituyen la cultura, disminuye al mismo tiempo la capacidad de cada hombre para captarlos y armonizarlos orgánicamente, de forma que cada vez se va dibujando más la imagen del hombre universal. Sin embargo, queda en pie para cada hombre el deber de conservar la estructura de toda la persona humana, en la que destacan los valores de la inteligencia, voluntad, conciencia y fraternidad, todos los cuales se basan en Dios Creador y han sido sanados y elevados maravillosamente en Cristo. La madre nutricia de esta educación es ante todo la familia.
En ella los hijos, en un clima de amor, aprenden junto con mayor facilidad la recta jerarquía de las cosas, al mismo tiempo que se imprimen de modo como natural en el alma de los adolescentes formas aprobadas de cultura a medida que van creciendo. Para esta misma educación, las sociedades contemporáneas disponen de recursos que pueden favorecer la cultura universal, sobre todo dada la creciente difusión del libro y los nuevos medios de comunicación cultural y social. Pues en la disminución ya generalizada de tiempo de trabajo aumentan para muchos hombres las posibilidades. Empléense los descansos oportunamente para distracción del ánimo y para consolidar la salud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a actividades o a estudios libres, ya a viajes por otras regiones, turismo, con los que se afina el espíritu y los hombres se enriquecen en el mutuo conocimiento, ya con ejercicios y manifestaciones deportivas que ayudan a conservar el equilibrio espiritual, incluso en la comunidad, y a establecer relaciones fraternas entre los hombres de todas las clases, naciones y razas. Cooperen los cristianos también para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas propias de nuestro tiempo se humanicen y se impregnen de espíritu cristiano. Todas estas posibilidades no pueden llevar a la educación del hombre al pleno desarrollo cultural de sí mismo si al mismo tiempo se descuida el preguntarse a fondo por el sentido de la cultura y de la ciencia para la persona humana. ¿Cuál es nuestro propósito de profundizar en la ciencia y la cultura si no es para conocernos nosotros mismos, para encontrarnos con el Creador, para llegar a ser una mejor versión de nosotros? Pero si usamos la ciencia para destruirnos, la cultura para dominar, entonces vamos al revés. Acuerdo entre la cultura humana y la educación cristiana. Artículo 62. Aunque la Iglesia ha contribuido mucho al progreso de la cultura, consta sin embargo por experiencia que por causas contingentes no siempre se ve libre de dificultades al compartir la cultura con la educación cristiana. Estas dificultades no dañan necesariamente a la vida de fe. Por el contrario, pueden estimular la mente a una más cuidadosa y profunda inteligencia de aquella, puesto que los más recientes estudios y los nuevos hallazgos de las ciencias, de la historia y de la filosofía suscitan problemas nuevos que traen consigo consecuencias prácticas e incluso reclaman nuevas investigaciones teológicas. Por otra parte, los teólogos, guardando los métodos y las exigencias propias de la ciencia sagrada, están invitados a buscar siempre un modo más apropiado de comunicar la doctrina a los hombres de su época. Porque una cosa es el depósito mismo de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el modo de formularlas, conservando el mismo sentido y el mismo significado. Hay que reconocer y emplear suficiente el trabajo pastoral, no solo los principios teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando así a los fieles a una más pura y madura vida de fe. También la literatura y el arte son a su modo de gran importancia para la vida de la Iglesia. En efecto, se proponen expresar la naturaleza propia de los hombres, sin problemas y sus experiencias en el intento de conocerse mejor a sí mismo y al mundo y de superarse. Se esfuerzan por descubrir la situación del hombre en la historia y en el universo, por presentar claramente las miserias y las alegrías de los hombres, sus necesidades y sus recursos, y por bosquejar un mejor porvenir a la humanidad. Así tienen el poder de elevar la vida humana a las múltiples formas que ésta reviste según los tiempos y las regiones. Por tanto, hay que esforzarse para que los artistas se sientan comprendidos por la Iglesia en sus actividades y, gozando de una ordenada libertad, establezcan contactos más fáciles con la comunidad cristiana. También las nuevas formas artísticas que convienen a nuestros contemporáneos según la índole de cada nación o región sean reconocidas por la Iglesia, recíbanse en el santuario cuando elevan la mente a Dios con expresiones acomodadas y conforme a las exigencias de la liturgia.
De esta forma, el conocimiento de Dios se manifiesta mejor y la predicación del Evangelio resulta más transparente a la inteligencia humana y aparece como embebida en las condiciones de su vida. Vivan los fieles en muy estrecha unión con los demás hombres de su tiempo y esfuércense por comprender su manera de pensar y sentir, cuya expresión es la cultura. Miren, mis hermanos, a veces vemos este error en la renovación carismática. Yo lo veo mucho en los tridentinos, que se aíslan y se apartan de todo el mundo, y esa no es la doctrina católica. La doctrina católica es esforzarnos por comprender la manera de pensar y sentir de otros, y no lo podemos hacer si no nos acercamos a ellos y los conocemos. Compaginen los conocimientos de las nuevas ciencias y doctrinas y de los más recientes descubrimientos con la moral cristiana y con la enseñanza de la doctrina cristiana, para que la cultura religiosa y la rectitud de espíritu de las ciencias y de los diarios progresos de la técnica así se capacitaran para examinar e interpretar todas las cosas con íntegro sentido cristiano. Los que se dedican a las ciencias teológicas en los seminarios y universidades, empeñense en colaborar con los hombres versados en las otras materias, poniendo en común sus energías y puntos de vista. La investigación teológica siga profundizando en la verdad revelada sin perder contacto con su tiempo, a fin de facilitar a los hombres cultos en los diversos ramos del saber un más pleno conocimiento de la fe. Esta colaboración será muy provechosa para la formación de los ministros sagrados, quienes podrán presentar a nuestros contemporáneos la doctrina de la Iglesia acerca de Dios, del hombre y del mundo, de forma más adaptada, el hombre contemporáneo y a la vez más gustosamente aceptable por parte de ellos. Más aún, es de desear de numerosos laicos reciban una buena formación en las ciencias sagradas y que no pocos de ellos se dediquen ex profeso a estos estudios y profundicen a ellos. Pero para que puedan llevar a buen término su tarea, deben reconocer a los fieles, clérigos o laicos, la justa libertad de investigación, de pensamiento y de hacer conocer humilde y valorablemente su manera de ver en los campos que son de su competencia. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar hoy temprano porque sigue el capítulo 3, la vida económico-social. Entonces, para no revolver, con esto terminamos hoy. Espero tengan un hermoso comienzo de semana y Dios me los bendiga. Bendiciones.